Devocional número 27, capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros, a los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, si aun la túnica ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cuando queréis que hagan y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, o no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nuevamente, Lucas nos cuenta lo sucedido mientras Jesús enseñaba en la tierra. Los religiosos de aquel entonces no cesaban de acosar a Jesús con tal de encontrar algo en lo que se equivocara. Lo primero que nos cuenta Lucas con insistencia son dos momentos importantes que Jesús demostró y dio una gran enseñanza en día de reposo. ¿Por qué es importante que Lucas lo mencione? Para Lucas es necesario mencionarlo porque si algo vino a hacer Jesús es acabar con la religiosidad que había en aquel entonces. Quiero aclarar esto. Jesús no vino a acabar con la religión de los judíos. Jesús vino a acabar con la religiosidad, esa falsa creencia y esas falsas tradiciones que hacía que la gente hiciera más por sí mismo, por sus obras, que por obediencia a Dios. Y la mayoría de la gente hoy en día confiamos en lo que podemos hacer para que Dios se agrade. Confiamos mucho en nuestras acciones, en nuestras tradiciones, en nuestra propia religiosidad, creyendo que eso es lo que hará que Dios apruebe nuestra conducta y que Dios apruebe nuestro comportamiento ante los demás. Jesús hace ver dos cosas importantes. Primero, que Él es el mayor, que es mayor que el día de reposo, que Él vino a darnos testimonio que el día de reposo es importante porque es el momento de encontrarnos con Dios. Hoy nosotros podemos considerar como el día de reposo, el día que nos reunimos delante del Señor, como el domingo en la iglesia, o quizás podamos considerar que todos los días deberían de ser un tiempo para acercarnos a Dios. Esa es la religiosidad con la que deberíamos de acabar. Creer que a Dios lo podemos encontrar solamente un día específico y no todos los días de nuestra existencia. Creer que cumplir con la religiosidad es cumplir con Dios. De ninguna manera. Hay que acercarnos a Dios con certeza y con confianza, no por nuestros actos religiosos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él es mayor que todo acto de religiosidad. Él es más grande que cualquier tradición y cualquier costumbre religiosa que pudiéramos practicar. Jesucristo no nos vino a enseñar una nueva religión. Jesucristo nos vino a enseñar la forma de relacionarnos con Dios. Y el testimonio de los discípulos comiendo las espigas en un día de reposo era algo que los escribas y fariseos no podían tolerar. No podían permitir que se violentara el día de reposo, sin importar que alguien tuviese hambre. ¿Y qué decir del hombre de la mano seca? Jesús da una lección importante de moral. ¿Acaso no debemos de hacer el bien en día de reposo? ¿Acaso no debemos ayudar al que lo necesita en día de reposo? ¿Eso sería pecado para Dios? ¿Hacer el bien? Y creo que el Señor nos enseña algo que trasciende más que nuestra religiosidad, que es la comunión con Dios y el aprender lo que Él nos ha mandado. Después el Señor Jesús hace una oración
y escoge a los 12 discípulos. Aquí nos menciona quiénes eran estos apóstoles a quien él escogió y seleccionó de todos los discípulos. Eso nos hace pensar que no eran solo 12 los que lo seguían como discípulos, que había muchos más. Y que esos que estaban ahí escuchando fervientemente y atentamente la voz del Señor no eran solo simpatizantes o gente curiosa por venir a ver cómo las multitudes que se acercaban o que necesitaban un milagro. Era gente que había decidido seguir a Jesús. Y de todos ellos escogió a 12. Ninguno de los demás se ofendió. Ninguno de los demás se sintió ofendido por no haber sido escogido entre los 12. De repente, dentro de las iglesias, se cree y se piensa que el tener una posición, un título, un nombre, un cargo dentro de la iglesia, eso nos da mejor posición o mejor condición o más acercamiento a Dios. Lo que Jesús nos enseña, y Lucas menciona en este pasaje, es que seleccionó a 12 para encomendarles una labor a la que ellos estaban siendo llamados. Todo llamado que Dios nos hace no es para agradarnos a nosotros mismos, para que nos sintamos bien con esa posición o ese título, es para servir al Señor y para servir a otros. Ya lo veremos al final del Evangelio. Jesús recibe multitudes, nos sigue contando Lucas que las multitudes venían a él para ser sanados, y algo interesante es que menciona Lucas, es que poder salía de Jesús. La gente se acercaba para solo tocarlo, para solamente acercarse a él y recibir el milagro que esperaban. Y no es que fuera algo de magia, era la comunión que Jesús tenía con Dios lo que hacía que los milagros sucedieran. Después están una de las enseñanzas más importantes que se conocen como las bienaventuranzas, es decir, cuando Jesús habla de quiénes son bienaventurados. Y lo que leemos en estas palabras de Jesús es que para todo hay tiempo y que podemos entender que la situación por la que estamos pasando no necesariamente es permanente, no debería de ser permanente. Jesús nos dice que hay quienes están tristes, pero que después se deleitarán en la alegría, que hay quienes están oprimidos, pero que gozarán de libertad, que hay quienes han sido empobrecidos, pero han sido herederos del reino de los cielos. Lo que veo en este pasaje es que Jesús está manifestando que hay un tiempo para cambiar nuestra condición, que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y después de las bienaventuranzas hay una serie de ayes. Cuando dice Jesús, ay de aquellos, ay de estos, ay de los ricos, ay de los que viven de esta manera. Porque lo que Jesús menciona no es que al que le está yendo bien le va a ir mal, no es una maldición de Jesús hacia la gente que está disfrutando de la vida y de las bendiciones de Dios. Lo que Jesús está diciendo, hay quienes confían en eso y que no están poniendo su confianza en Dios. Bueno, pues aquellos que no confían en Dios y que están poniendo su confianza en lo que tienen, en lo que saben, en lo que hacen, en sus riquezas, en su bienestar, en sus momentos de alegría, después cuando enfrenten la situación difícil no tendrán de dónde sostenerse porque aquello en lo que confiaron se ha deteriorado. Por eso cuando Jesús dice bienaventurados estos, bienaventurados aquellos, bienaventurados los otros, cuando Jesús habla de ello es porque son aquellos que han decidido poner su confianza en Dios. Y después da lo que se conoce como la regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La forma en cómo tratamos a las personas va a reflejar mucho nuestra condición de vida. No podemos burlarnos de Dios. El apóstol Pablo dice, no puedes burlarte de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y Jesús lo dice de esta manera, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. De la manera en cómo quieres que los demás te traten, así deberías de tratarlos. Probablemente te has esforzado en tratar bien a los demás, en ser respetuoso, respetuosa, ser amoroso, amorosa, y entonces en ese esfuerzo parece que tu esfuerzo es en vano, porque por más que te esfuerzas por ser una buena persona, los demás te tratan mal. Bueno, lo que Jesús está diciendo es que finalmente cosecharemos. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque seguramente cosecharemos el bien que hemos sembrado, porque con la misma medida con la que medimos seremos medidos. Y algo que menciona Jesús es la manera en cómo queremos ayudar a los demás, cómo nos la pasamos mirando lo que los demás tienen, lo que los demás viven, lo que los demás les pasa. Algo que he mencionado muchas veces es que somos muy buenos para dar consejos, pero muy malos para recibirlos. Y creo que en palabras de Jesús queremos ayudar a los demás, quitando la paja que está en su ojo, pero no vemos la viga que está en el nuestro. Lo que Jesús nos está diciendo es que no se trata de ayudar a los demás
y tratar de corregir la vida de los demás o tratar de decir cómo viven los demás si antes no hemos visto cómo estamos viviendo nuestra propia vida. Ni tampoco está diciendo que no ayudemos, al contrario, lo que está diciendo es, ve cómo estás tú, corrige lo que estás haciendo mal y después podrás ayudar a aquel que está equivocado o que está cometiendo un error. Eso es lo que alguna vez leí me parece que fue John MacArthur, que lo dijo así, no estoy seguro si fue él el que lo dijo, pero un hombre de Dios, un predicador, mencionó que la mejor forma de predicar el Evangelio es con nuestra propia vida. Nuestra vida es el testimonio que puede ser la predicación más fuerte y más clara de cómo deberíamos de vivir para que otros también anhelen vivir de esa manera. Lamentablemente, cuando se habla de juzgar a otros, generalmente creemos que nosotros somos las víctimas de juicio de otras personas. De quien sea, familiares, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, creemos que ellos nos están juzgando porque nuestras actitudes son equivocadas. Pero de algo puedo estar seguro y algo puedo compartir contigo, es que cuando nosotros nos sentimos juzgados, habría que revisar si realmente las personas nos están juzgando o es el Espíritu Santo el que nos está diciendo que algo tenemos que corregir. Y después Jesús menciona acerca de que los árboles son conocidos por el fruto que dan. La verdad es que esto es muy cierto. A veces hay árboles que se parecen tanto que no sabes qué árboles son, a menos que seas un experto en botánica y puedas saber por el solo hecho de conocer las hojas, puedas saber qué tipo de árbol es y qué tipo de fruto da. Pero si no sabes de eso, como yo que no sé absolutamente nada de eso, hasta que veo el fruto puedo distinguir qué árbol es. Y la verdad es que en las personas pasa lo mismo. Generalmente, recurriendo a lo del juicio que el Señor Jesús nos enseña, de juzgar a los demás, generalmente juzgamos a los demás por apariencia. Puede impresionarnos, podemos creer que son buenas personas y que tienen buenas intenciones, pero también lo descubriremos hasta que veamos los frutos reales de su vida. Podemos dar los mejores consejos, pero si no practicamos esos consejos, de nada sirve. Podemos creer que alguien quiere hacernos el bien, pero si realmente no vemos de fondo lo que está buscando, no nos daremos cuenta hasta que estemos probando de sus frutos. Pero nadie puede aparentar algo que no es. De lo que hay en su corazón saldrá de su boca. Hablar de otros, juzgar a otros, criticar a otros, es el reflejo, no porque el otro esté mal, probablemente la otra persona esté mal, pero cuando nosotros lo hablamos, lo que está saliendo de nuestra boca es lo que hay en el corazón. Y hay una lección con la que termina este capítulo que es muy importante, que es acerca de los dos que construyen, las dos personas que construyen. El Señor Jesús explica, el primero de ellos es aquel que escucha los mensajes de Jesús, las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que aprendemos de Jesús en estos devocionales, en los estudios de la iglesia, en las enseñanzas que escuchamos de la palabra de Dios, cuando escuchamos el consejo de la palabra y ponemos en práctica lo que hemos oído, seremos personas que estarán fundamentadas sobre la roca. Es decir, van a venir tempestades, van a venir tormentas, pero saldremos victoriosos porque nuestro fundamento es sólido, es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay quienes escuchan la palabra y no hacen lo que dice la palabra. Bueno, de la misma manera serán investidos por un río poderoso, un río fuerte, que moverá sus vidas y al final esas vidas serán destruidas, arruinadas, porque simplemente no se fundamentaron sobre la roca. Lo curioso de esta parábola es que el Señor Jesús menciona que tanto a los que hacen la palabra de Dios como a los que no hacen la palabra de Dios, a ambos vendrá un río impetuoso contra sus vidas, contra su vida, contra su familia, contra su casa. La diferencia será si te mantienes de pie después de la tormenta. Si después del río que golpea tu vida estás de pie, es que estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. Si después del río impetuoso la vida se viene abajo, los problemas se agrandan, la situación se pone complicada, seguramente es porque no estamos edificándonos en la palabra de Dios. Las grandes lecciones de este pasaje, de este capítulo 6, tienen que ver con nuestra vida, con nuestra conducta hacia los demás, con nuestra relación con Dios, de la forma en cómo nos conducimos y las cosas que hacemos. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad.
En ella podemos sustentar nuestras vidas, podemos arraigarnos en ella, podemos cimentarnos en ella, porque ello traerá vida a nosotros. Y a pesar de las circunstancias y de los momentos difíciles que podamos experimentar a lo largo de nuestra vida, saldremos victoriosos, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos hace caminar en justicia y en misericordia, actuando de manera correcta hacia los demás, entendiendo que no nos toca a nosotros ser jueces, ni tampoco juzgar la vida de otros, mucho menos pretender que podemos enderezar y creer que podemos hacer que la vida de otros sea mejor si nosotros no hemos podido corregir nuestra propia vida. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos entender tu palabra. Necesitamos conocer lo que en ella está escrito para que nuestra vida sea transformada y podamos experimentar la gracia y el favor con lo que tú nos bendices. Gracias, bendito Dios, porque estás con nosotros y nos das ese entendimiento y esa sabiduría. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.